Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al webinar Guía Básica para el Diseño de Manual de Procedimientos de las Instituciones de Asistencia Privada. Les damos la cordial bienvenida y les presento a la licenciada Diana Estefanía Mejía Coronel, es la persona que nos apoya el día de hoy con esta sesión. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ha colaborado en la Dirección General de Políticas Públicas de Capacitación e Investigación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Actualmente es asesora de la Dirección de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Diana, te damos la bienvenida y te cedo el uso de la palabra y la pantalla. Muchas gracias, Ruth. Pues bienvenidos y bienvenidas todos, muy buenos días. Antes que nada, agradecerles por estar este día aquí y, bueno, espero que esta actividad de capacitación sea muy útil para poder elaborar este manual de procedimientos. Bueno, les voy a compartir la presentación de la actividad del día de hoy. Pues esta actividad se titula Guía Básica para el Diseño del Manual de Procedimientos de las Instituciones de Asistencia Privada. Esta actividad está enmarcada en la guía que fue publicada el 20 de noviembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Igual y muchas y muchos de ustedes han tenido la oportunidad de revisar esta guía y, bueno, la intención es que en estas 2 horas que vamos a estar aquí, pues podamos ir desenglosando cada una de las partes que van enmarcadas. El objetivo, como bien les mencioné, es conocer los elementos mínimos necesarios a considerar para la elaboración del manual de procedimiento en las instituciones de asistencia privada, que les permita documentar el actuar de los colaboradores al interior de la organización. Antes que nada, es necesario definir, pues, ¿qué es este manual de procedimientos? ¿No? Hay muchas definiciones sobre qué es un manual de procedimientos, pero bueno, esta es una propuesta, ¿no? Igual y pueden también revisar otros documentos que sean complementarios a esta guía para que puedan tener una visión más amplia sobre este tema. Esta definición es, el manual es una herramienta administrativa de control interno que contiene información detallada, sistemática e integral, señalando responsabilidades y alcances de los procedimientos sustantivos. ¿Qué quiere decir esto con sistemática e integral? Es decir, que la institución es vista como un sistema, muchas partes componen este sistema, entonces tenemos que ver el manual de procedimientos así. Es uno solo, pero está compuesto de varias partes que en su conjunto conforman este documento y lo vuelven integral porque uno complementa al otro sin dejar de lado las actividades que hace la institución y todos los servicios que tienen dentro. Y aquí lo importante es que señala responsabilidades de hasta dónde empieza mi actividad y hasta dónde termina. Y cuando termina, ¿a quién y hasta dónde será que esta persona, bueno, los colaboradores, ¿no?, tengan que hacer una actividad? En una actividad pueden participar varios actores. Y bueno, además de ser una herramienta administrativa útil, son medios valiosos de comunicación para transmitir de forma ordenada y sin distorsiones la información referente al funcionamiento y organización de la institución, permitiendo así cumplir con los requerimientos normativos. Esto de que son medios de comunicación, aparte de ser una herramienta útil, esta herramienta sirve como medio de comunicación para el interior de la institución, ya que con este medio ustedes lo pueden usar de base para transmitir a todos cómo es que se hace las actividades, ¿no? Cómo es que en qué consiste la labor y que sea de forma ordenada, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y sin distorsiones, porque muchas veces son cuestiones de comunicación que
¿no? Por ejemplo, pueden hacer la misma actividad, pero a veces cada uno de nosotros no entendemos en algún punto algo distinto, pero la intención es que la información sea tal cual, apegada a la realidad, que no haya ninguna distorsión entre, no, es que este paso va adelante o este paso va después, o este formato se usa en este momento, no, pero creo que se usa al final. Esa es como la intención del manual de procedimientos. Y sobre todo, y algo, ¿no?, que es lo más importante, que puedan cumplir con los requerimientos normativos, es decir, ese marco legal que nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, y de tal manera que se pueda brindar un servicio de calidad para las personas usuarias. Bueno, quiero compartir un pequeño video que sirva como ejemplo. Este video, digo, es animado, ¿no? Pero, bueno, sí ejemplifica como varios momentos dentro de una organización, ¿no? En la prestación de un servicio. Y entonces, a ver. Espero se escuche. ¡Bienvenidos a Himalaya! Buenos días, Ross, mi suculento caracol de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo. ¿No sería mejor mandarlo a volar? Que no se repita, ¿eh? Sí, claro. Seré más cuidadoso. Cuídate, Wazowski, cuidadito. ¡Ay! Hola, Wazowski. Mucha diversión para esta noche. Ya que lo mencionas. Y supongo que archivaste tu papeleo ahora sí, ¿verdad? Tu silencio me tranquiliza. Ay, no, mis reportes. Y el contador, la fuchsia, compras y la rosa, que es la de Ross. Compramos. Copia amarilla al contador. La fuchsia es la de Ross. No, la fuchsia es a compras. Y la rosa es la de Ross. Vaya, ni idea de qué es pus. Esto es pus. Jerry, ¿qué tal el botín hasta ahora? No, se podría cubrir la cuota de hoy, señor. Este mes no se ha logrado. Yo casi me toca. Se acercó así de mí. ¿No se asustó contigo? Tienes 6 años. ¡De morir! ¡Casi me mata! Debes resistir, amigo. ¡Hey! ¡Aquí hay una puerta que desechar! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Déjate avisar! Hemos perdido 57 en la semana, señor. Ay, los niños de ahora ya no se asustan con nada. ¡Enciéndela! Bueno, la intención del video era que pudieran identificar, ¿no?, algunas cosas que pasan en todas las organizaciones, en realidad, ¿no? Pasan en las instituciones, en el gobierno, o sea, donde las personas, pues, trabajan y que unen sus esfuerzos, aunque uno no tenga como la mejor voluntad. Hay ocasiones en que suelen pasar este tipo de cosas.
Entonces, por eso es importante que haya una homogeneidad en cuanto a las tareas. Porque, bueno, allí, digo, el ejemplo del video, bueno, es una empresa, ¿no? Pero en este caso, las instituciones de asistencia privada trabajamos directamente, trabajan directamente con personas, con grupos de atención prioritaria, ¿no? Es distinto el producir que el tratar con una persona, ¿no? Porque, bueno, es una vida y lo más preciado es mantener la integridad, la dignidad. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las ventajas de tener un manual de procedimientos? Como les decía anteriormente, va a facilitar la inducción e integración de los nuevos colaboradores, ya que está el sustento, la base de una actividad, de cómo es que se lleva de inicio a fin, y entonces pues no hay errores, ¿no? Entre que no haz esto y que la persona haga otra cosa. También otra de las ventajas es que propicia la uniformidad del trabajo. Así sea que dos personas hagan la misma actividad, las dos personas van a hacer de la misma manera el trabajo y en este caso pues habrá una disminución de fallas u omisiones. Otra de las ventajas es conocer el desarrollo de las actividades de rutina, es decir, las actividades que hacen día con día al interior, estas quedan plasmadas en el manual de procedimientos y es muy importante que documenten el quehacer, porque las IAPs ya lo hacen, es una cosa que hacen todos los días, ¿no? Pero es llevarlo hacia el documento por escrito. Por otro lado, ayuda a incrementar la productividad y evitar la duplicidad de funciones. Es decir, en el momento en que termina una actividad, toca ahora que otra persona pueda llevar a cabo la misma actividad en el mismo proceso. Y en este caso, evitar la duplicidad de funciones. Que la primera persona haga lo que en su campo está y que empiece la segunda etapa con la segunda persona que aparece dentro de este mapa. Por otro lado, especificar las responsabilidades en todos los niveles jerárquicos, ¿no? Desde el director hasta quien lleva la operación, que quede muy definido. Y por último, propiciar el ahorro de esfuerzos y recursos, tanto humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Porque de esta manera, cada quien, bueno, sabrá en qué momento participa, cómo participa y con qué. Y bueno, en síntesis, el manual de procedimientos ayuda a responder algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué se hace? ¿Para quién lo hacen? ¿Cuándo lo hace? ¿Y dónde se hace? Bueno, espero que ahora vamos a empezar con esta parte práctica. Bueno, por así llamarlo, ¿no? Práctica virtual, pero bueno, ya vimos una parte de la teoría, las ventajas de que las IAPs tengan su manual de procedimientos integrado. Y ahora trataré de resumir en 5 pasos la elaboración del manual de procedimientos. El primer paso es la recopilación de la información. Las IAPs, en este caso, se sugiere que revisen los programas y los proyectos que desarrolla la IAP. Esto es lo que hacen día a día, ¿no? Todas las actividades que hacen, eso es lo primordial, que empiecen a ver, ¿no? ¿Qué actividades son las que se hacen en cuanto a dos vías? Por un lado, los servicios y por otro lado, las actividades administrativas. Estos son los dos campos de donde van a salir
los procedimientos. Así que necesitamos en esta primera parte la recopilación de la información. Y en la segunda, bueno, como paso 2, se deberán plasmar todas las acciones en un primer borrador, de forma sintetizada y ordenada. Aquí lo importante es que se puedan sentar a escribir y empezar a plasmar, ¿no? Identificar todas las actividades en cuanto a estas dos vías que les dije, tanto de los servicios que prestan y tanto de las actividades administrativas que llevan al interior. Entonces, pueden hacer varios ejercicios, ¿no? De hecho, pueden poner post-it y con esta lluvia de ideas entre todos los colaboradores, todos los que participan en el día a día, y ir ordenando de inicio a fin. ¿Con qué actividad? ¿Cuál es el paso número 1? Entonces, ¿no? Se hace esto, después se hace esto, y hasta llegar al fin, que es dar la atención a la persona usuaria, a los grupos de atención prioritaria. Entonces, no importa, ¿no? La primera vez no va a salir bien. La cosa es que empiecen a escribir, y de hecho, ¿no? Ya después cuando este ejercicio de escribir, uno al otro día lo vuelve a leer, dice, ay, no, pues creo que no puse esto, o esto no es, ¿no? Y ya uno empieza a borrar, y empieza también uno a poner otra cosa que quizás no vimos al inicio. De eso se trata. Escribir no importa cómo, pero lo importante es que empiecen a documentar todo, de inicio a fin. Como paso número 3, bueno, se recomienda redactar de forma independiente cada servicio y cada actividad administrativa, a fin de tener una mayor claridad del procedimiento con base en las siguientes etapas. Bueno, aquí como les había comentado, es muy importante que se empiece a escribir. No importa que no salga bien a la primera, porque no va a salir bien a la primera quizás, ¿no? O quien ya domine el tema, claro, lo podrá hacer con facilidad, pero sí invitarlos. Y bueno, ya que empiecen a escribir, quizás haya cosas, ¿no? Que dicen, no, esta actividad pertenece a una actividad administrativa y esta actividad pertenece a un servicio. Entonces, ya empieza a tomar forma de tal manera que empiezan a identificar cada una y empiezan a redactar de forma independiente. Vamos a ver las etapas. Primeramente hay que tomar en cuenta la definición del procedimiento, que es la sucesión de actividades secuenciadas vinculadas entre sí. Aquí es qué se hace, cómo se hace y para quién se hace. Algo que les ayuda para identificar, para definir el procedimiento es identificar las funciones, las actividades y las tareas. La función en sí depende de un área en particular. Esta área en particular lleva un conjunto de actividades. Entonces, las actividades ya se realizan de manera particular por una persona y finalmente la tarea es la acción en concreto. Otra de las etapas es la determinación del procedimiento. Aquí, bueno, vamos a empezar a definir el procedimiento. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus productos y sus características? ¿Dónde inicia y dónde termina? ¿Quiénes son los responsables de las actividades? Y otra de las etapas es la recopilación y análisis de la información. Aquí consiste en recabar los documentos y los datos necesarios para integrar el procedimiento. Deben considerarse las atribuciones del área, las funciones que se realizan y cómo se realizan. Es muy importante que en esta elaboración del manual de procedimientos participen los colaboradores que están al frente del servicio, que, vaya, o sea, se necesita de todos, porque cada quien conoce lo que hace, cómo lo hace, para quién lo hace. Entonces, estos ejercicios de reuniones donde haya lluvia de ideas es de gran utilidad, ya que se pueden identificar particularidades de las áreas que quizás
las otras áreas no conozcan que se hace eso en ese momento. Y bueno, y como les decía, es parte de un sistema. Todos los colaboradores son importantes en esta cadena de atención a la persona. Entonces, es muy importante invitar a todos para que se pueda construir este manual de procedimientos. Si bien es una actividad administrativa que de repente, ¿no?, puede quitar un poco de tiempo, pero es necesario hacer este ejercicio de tal manera que se pueda homologar. Y una vez ordenada esta información y teniendo todo lo que compete a la labor de la IAP, pueda ponerse en orden. Y una vez que se tenga en orden, vaya, muchas de las cosas que ya hacen, muchas de las funciones de las áreas van a ir tomando con mayor facilidad la ejecución de las actividades de las personas que participan, hasta qué momento. Entonces aquí, entre más preguntas se hagan, mejor, porque todas van a tener respuesta. ¿Qué trabajo se hace? ¿Qué normatividad aplica? ¿Cuál es el marco en el que yo tengo que actuar? Bueno, es el deber, ¿no? Pero que es el que nos da la pauta para hacer de tal manera nuestra actividad o nuestra atención con la persona de la mejor manera posible. El cómo se hace, cuándo se hace, para quién lo hace, por qué se hace, cuál es el grado de importancia y cómo resguarda la información. Ahora bien, para comenzar a construir los procedimientos, ahora sí, digo, ya que conocemos, ¿no?, esta primera parte, la organización, ahora vamos ya tenemos el borrador, ahora vamos a plasmar esta información en los formatos que la IAP tenga para este fin. Bueno, este formato de descripción del procedimiento viene dentro de la guía. Entonces, es el sugerido, contiene los mínimos, pero bien, si ustedes revisan otro modelo, pueden complementarlo, ¿no? Si dentro de otros modelos buscan o encuentran información que sea de utilidad para poder resaltar algo que es importante que hace la IAP, tómenlo, pero esta es la base. Vamos a comenzar con una base que es una propuesta, ¿no?, que sea sencilla, que pueda ser entendible. Así que, bueno, para comenzar a construir los procedimientos de los servicios y de las actividades administrativas, se reconocen las siguientes fases de este formato. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Bueno, aquí como no se ve bien, vamos viendo más de cerca cada uno. Este formato donde ya se concentra de manera formal la información, o sea que ya es pues vaya, más que haya orden, ¿no? Y que pueda ser también una versión formal para presentar. Entonces, bueno, cada una de las partes tiene información que vamos a ir revisándola. Aquí, en la parte inicial de este formato, se coloca el logo de la IAP, el procedimiento, que es el nombre del servicio, de la unidad administrativa, la versión, la clave, la fecha, en día, mes y año, el número de página. Ese es el encabezado que debe contener cada uno de los procedimientos que se redacten de manera independiente. Y cada procedimiento va a incluir este formato, ¿no? Así que cada procedimiento debe tener un propósito. El propósito en esta parte es el resultado que se quiere alcanzar. Se sugiere que se redacte de forma breve y concisa y que inicie con un verbo en infinitivo, no utilizar gerundios ni adjetivos calificativos. En el apartado número 2, el alcance del procedimiento, se señala dónde inicia y dónde termina este procedimiento, a quiénes involucra y qué límites de influencia tiene. En el apartado número 3,
viene la parte de la normatividad aplicable. Se cita toda la normatividad federal, nacional, local e internacional que aplique a este procedimiento. En esta otra sección vienen las firmas de los responsables, quién revisa y quién autoriza. Puede ser también, ¿no?, que haya elaboró, revisó y autorizó. Eso va a depender de cada IAP, ¿no?, y del número de personal que tengan, porque cada IAP es muy distinta. Yo no he visto ninguna, ¿no?, que sea igual. Ahora, bueno, esta es la parte del formato, lo que se indica. Ahora vamos a ver la parte práctica, un ejemplo. Bueno, aquí viene un ejemplo, ¿no? Contiene el encabezado, aquí el logo de la... Bueno, este formato ustedes lo pueden transcribir en Word, ¿no? De la misma manera. Entonces, se sugiere que tenga los mismos elementos de identificación y, bueno, que ayude al desarrollo de manera ordenada. En el encabezado tiene el logo de la IAP, como decía en el otro, procedimiento. Aquí, por ejemplo, ¿no?, utilice un procedimiento para la atención de solicitudes de apoyo económico. La denominación de cada procedimiento va a depender de dos, ¿no? Entonces, de los servicios, por un lado, y de las actividades administrativas por el otro. El número de versión, la clave, la fecha, día, mes y año, la página. Ahora, el propósito del procedimiento. Dijimos que iniciaba con un verbo en infinitivo, perdón. Entonces dice, establecer las acciones a realizar por parte de la institución de asistencia privada para atender de forma oportuna y con enfoque de derechos humanos las solicitudes de apoyo económico de las personas usuarias, familiares y tutores respecto del servicio proporcionado. Empieza el propósito del procedimiento con el verbo establecer. ¿Establecer qué? Las acciones, ¿quién? Por parte de la institución de asistencia privada. ¿Para qué? Para atender de forma oportuna y con enfoque de derechos humanos. Este es el con qué. Las solicitudes de apoyo económico, ¿para quién? Para las personas usuarias, familiares, tutores, respecto de qué, bueno, respecto del servicio proporcionado. Es una manera como se sugiere que se redacte el propósito. Esto va a depender, ¿no?, de cada una de las IAPs y cada procedimiento. Ahora, en el punto número 2, que es el alcance del procedimiento, más o menos pueden redactarlo así. El siguiente procedimiento es aplicable ¿a quién? Al personal de la institución dentro del ejercicio de sus funciones. E inicia, aquí es donde les decía, ¿dónde inicia y hasta dónde? Inicia a partir de que se recibe la solicitud hasta que se entregue el apoyo económico a las personas usuarias. Y ahora, en el punto número 3, la normatividad aplicable. Aquí la normatividad igualmente va a cambiar muchísimo, ¿no? Porque una cosa, pues a veces nada tiene que ver con la otra. Entonces, la normatividad aplicable va desde, bueno, la que rige es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y su reglamento. Esa sí es de cajón a todas las IAPs, ¿no? Una también que se sugiere, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, e igual su reglamento, el código de ética de la IAP que tengan, el reglamento interior de trabajo de la IAP, el reglamento de las personas usuarias, el manual de organización. Por ejemplo, en algunos casos, aquí también se puede poner las normas oficiales. Estas sí son más específicas, ¿no? Y tienen que ver directamente con el servicio. De hecho, la NOM te da la pauta para poder hacer tal o cual cosa y de qué manera. Entonces, aquí la normatividad aplicable es enlistar toda aquella que esté relacionada con esa actividad que se hace en ese servicio en específico o toda la normatividad aplicable que se hace, pero para las actividades administrativas. Y en el control de emisión es elaboró, revisó, autorizó.
Aquí pueden ser 3 personas, el nombre, el cargo y su firma, o bien 2, ¿no? Quien revisa y autoriza. Hay algunos casos, bueno, que es una misma persona quien en realidad realiza todo, ¿no? Entonces, nada más quien elabora, quien autoriza. Ahora, vamos a la segunda parte del formato donde van a ir nuestros procedimientos. Esta parte del desarrollo, el formato señala que primero hay que ponerse las políticas de operación. Las políticas de operación son los lineamientos que se deben cumplir para ejecutar adecuadamente los pasos que conforman el procedimiento y que rigen la actuación de una persona. Esto es una cosa de sí o sí debe hacerse. La política orienta, entonces, orienta el actuar de la persona. Vaya, esta parte de las políticas de operación a veces no viene en el procedimiento, ¿no? O sea, una cosa es algo como, es el sí o sí. Esto debe ponerse en una política y esto debe hacerse de tal manera, es muy importante que se observe, o sea, en todo, que sea transversal, ¿no? Entonces, las políticas de operación van a ir en ese sentido. Y por el otro lado, bueno, la segunda parte dice descripción del procedimiento. En la parte de descripción del procedimiento, aquí vienen esa parte, lo que les decía de las funciones, las actividades y las tareas, vienen las actividades, las tareas más, más específicas, desde donde inicia, ¿no? Se recaba el formato, se llena el registro, posteriormente se pasa a la otra área, la área recibe, sella, firma y después vuelve a pasar la respuesta a la persona que lo solicita, ¿no? En la descripción del procedimiento, entonces viene el paso número 1 hasta el último, no importa cuántos pasos sean, bueno, por eso decían que en la otra parte, ¿no? Cuando hagan el borrador, ir haciéndolo ordenado y sintetizado, porque a veces hay que eliminar pasos que en realidad van en uno solo, ¿no? O que hablan de la misma cosa, ir como homologando los procedimientos para que sean más eficaces. Entonces, la descripción del procedimiento. Aquí hay 4 columnas muy importantes. El número de actividad, 1 hasta n número de actividades, el responsable, que es la persona responsable de esa actividad en específico. La descripción de la actividad, detalla la actividad y de forma lógica las subsecuentes. Y el documento, aquí en el documento se señala dónde se resguarda la información que emana de esa actividad en específico. Y ya que se enlisten todas, bueno, viene el fin del procedimiento. Ahora vamos a un ejemplo. Bueno, el apartado políticas de operación, ¿no? Es una propuesta. Entonces, aquí dice, sí o sí, el administrador será el responsable de dar respuesta a la solicitud de apoyo de la persona usuaria, familiar o tutor. 2. La respuesta de atención se dará dentro de los primeros 10 días hábiles a partir de la respuesta, a partir de la fecha en que es recibida. 3. El patronato señalará los criterios internos para la clasificación de las solicitudes y establecerá prioridades y niveles de actuación para su atención. Aquí, como les decía, es una característica que se cumple, es el sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en la parte de dar atención. Aquí no importa, no importa más bien, no importa cómo se organicen las actividades y la respuesta debe ser en 10 días hábiles. 10 días hábiles es el marco que tenemos. Y otra de las políticas de operación es sí o sí el patronato señalará los criterios internos para la clasificación de las solicitudes, ¿no? Esto es transversal. Entonces, esto es algo que es, nos orienta para llevar a cabo dicha actividad. Y, bueno, esta parte de las políticas no
no van dentro del procedimiento, sino queda arriba como algo muy específico. Ahora, bueno, en esta otra parte de la descripción del procedimiento, las 4 columnas, número, responsable, descripción y documento. Aquí, como les decía, se enumeran del 1 a n número de actividades. Y el responsable, por ejemplo, aquí este procedimiento inicia con la persona usuaria, el familiar o tutor. ¿Qué es lo que hace? Emite la solicitud a través de los formatos disponibles en el módulo de recepción. Y ahora, ¿qué documento? Bueno, se utiliza el formato de solicitud. En la actividad número 2, ¿quién es el responsable? El administrador. ¿Qué hace? Revisa la solicitud y comunica al patronato. ¿En qué documento? Un memorando, y bueno, envía también el formato de solicitud, adjunta a ese memorando. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Quién hace qué actividad? El patronato es el responsable. ¿Qué actividad hace? Recibe memorando con la solicitud, evalúa y clasifica de acuerdo a los criterios, de acuerdo a la necesidad manifestada. ¿Y en qué documento se registra? Bueno, o qué documento se utiliza, un memorando y bueno, viene anexo el formato de solicitud. Y así, ¿no? La persona, quien inicia el procedimiento hasta el final, quien hace la última acción. De hecho, bueno, casi en la mayoría, ¿no? Inicia con la persona usuaria, que es quien manifiesta la solicitud, y termina cuando se da respuesta a la persona. Entonces, se van a enlistar todas las actividades de manera ordenada. Y aquí muy importante, para la redacción del procedimiento, en la descripción el verbo va en presente. Emite, revisa, recibe, coteja, registra. Entonces, los verbos van en presente y la descripción viene sintetizada, que sea muy precisa, muy concisa, ¿no? Que no haya distorsiones. De hecho, aquí en esta parte de la descripción viene, en algunos casos, ¿no? Cuando lo amerita, los tiempos en 2 días, ¿no? O 1 día. Se trata de poner todas esas cosas específicos en cuanto a tiempo, lugar, persona. Entonces, bueno, espero que sea entendible este ejemplo. Y ya, fin del procedimiento. Ahora vamos con la tercera etapa, que es el cierre. Aquí en esta parte del formato se proponen estos 2 apartados. Por un lado, el control de formatos. Viene el nombre, el responsable, el tiempo de resguardo y el código clave. Del nombre, bueno, el nombre del formato que se utiliza para llevar a cabo cierta actividad. El responsable de la actividad que se cita, ¿no? ¿Quién es el responsable del resguardo? El tiempo de resguardo, aquí se señala la temporalidad que debe guardar el documento. Y el código clave son los números y letras que identifican a ese documento. Y en la parte de control de cambios y mejoras viene la versión y clave, la fecha, día, mes y año, la página modificada, descripción del cambio o mejora. Y en la parte de la versión y clave se cita en el encabezado del procedimiento. El día, mes y año, bueno, esa es la fecha en que se realiza el cambio. La página modificada se va a indicar el número de página donde se encuentra el cambio o la mejora. Y la descripción del cambio o mejora, bueno, aquí se cita cuál fue el cambio que tuvo el procedimiento. Ahora vamos a ver el ejemplo. Bueno, aquí viene el control de formatos como venía en el formato propuesto. El nombre, el formato, el responsable del resguardo, el archivo, tiempo de resguardo, y bueno, esa parte es lo que les digo, ¿no? Puede que haya
un modelo de cómo elaborar un manual de procedimientos donde incluya otros elementos, pero si no, nos quedamos con los mínimos. El nombre del formato es control de registro, aquí es control de registro de solicitudes. El formato, bueno, aquí la clave de identificación, ¿no? Por ejemplo, viene FM-01, ¿no? Así, más o menos, esas son como las claves que se le dan a los formatos. Responsable de resguardo es el administrador, tipo de archivo en Word, tiempo de resguardo, 2 años. Otro formato que se ocupa en este procedimiento en específico es el formato de solicitud. Este puede ser FM-02. El responsable de resguardo, el administrador, el archivo en Word y el tiempo de resguardo 2 años, ¿no? Y también, bueno, el memorando, que fue el otro formato que se fue desglosando en nuestro procedimiento, debe ponerse con su clave de identificación FM-03. El responsable del resguardo, también el administrador, el archivo en Word y 2 años. Y así se van a ir enlistando desde el primer formato que se utilizó en este procedimiento hasta el último. Y en la parte de control de cambios y mejoras, la versión, por ejemplo, la versión número 1, pues 1.0, ¿no? Si no hay ningún... Si no hay ningún cambio en este procedimiento y es la primera vez que se realiza, pues no aplica, ¿no? Pero ya con el tiempo, conforme vayan mejorando los procedimientos, se va a ir indicando el número de versión, la página que fue modificada, se describe el cambio o la mejora, ¿no? Por ejemplo, se anexó tal formato. Ese es como una parte. Se anexa el formato denominado tal sobre atención o sobre recepción. ¿Ves? Bueno, esto lo estoy diciendo como, ¿no? Una actividad al aire. Y la fecha de emisión, en qué momento se hizo este cambio o esta mejora, ¿no? Incluso puede ser por eso, cambios o mejoras. Si ya sacaron el primer borrador de su procedimiento y ya en la práctica ven que esto no funciona o que esto está de más, pues bueno, es por eso que se lleva este apartado de control de cambios y mejoras, porque si no funcionó lo quitamos, ¿no? Pero si ya en la práctica este procedimiento, lo que plasmamos, sí dice realmente lo que hacemos de inicio a fin, pero se encontró que, bueno, ya al año, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a meter esta otra actividad que es muy importante o que no se había tomado en cuenta, ¿no? O que ayuda a mejorar el servicio. Entonces, en ese sentido va. Y, bueno, como les decía, ¿no? Ya que identifiquen todos los procedimientos en cuanto al servicio, aquí me gustaría, ¿no? Identificar, pues, cuáles servicios, como les decía, cada IAP es muy distinta, ¿no? Pueden ser estancias, algunas IAP dan apoyos económicos, otras se dedican en el campo de la salud, de la capacitación, en cuanto a la parte del desarrollo comunitario, en cuanto a educación, orientación social, rehabilitación, cuidado de animales, ¿no? Y las actividades administrativas son las que quedan al interior. Puede ser contratación de personal, integración de expedientes, registro y control de asistencia. Registro y control de asistencia del personal administrativo, la atención de buzón de quejas y sugerencias, que es al interior, el pago de nóminas. Y como les decía, cada procedimiento, ¿no? Si ustedes identifican 3 procedimientos al interior, cada uno va a ir en su formato. Entonces, hasta aquí me gustaría hacer la primer pausa, ¿no? Sobre cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas en cuanto a desarrollar los procedimientos al interior de la IAP. Espero que vayan quedando, ¿no? A las dudas, las preguntas, pues lo más claras posibles.
Andrés dice, ¿será cosa... Ay, se movió. Será cosa de seguir los formatos y poco a poco. Sí, exacto, sentarse a escribir. Alma dice, ¿dónde obtiene los formatos? Los formatos están como anexos en la guía. En la guía se les va a hacer llegar junto con esta presentación, ¿no? Para que, bueno, porque cosas que hay en la guía, pues de repente quedan muy concisas, ¿no? Y la intención de esta actividad de capacitación es ir desarrollando cada una de ellas con ejemplo, con algunos ejemplos de tal manera que sea más fácil empezar a escribir. Ok. Perfecto, parece que no hay dudas, todo va muy claro y sí, al finalizar se les va a hacer llegar los archivos para que los tengan para consulta. Ok. Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. Ajá. ¿A qué se refiere con tiempo de resguardo en la parte del cierre? Y 2, al momento de actualizar la versión del manual, se coloca de manera numérica. Vamos con la primera pregunta. ¿El tiempo de resguardo en la parte del cierre es aquí? El tiempo de resguardo es la temporalidad que deberá guardar el documento. Esta temporalidad está sujeta a lo que dice por lo regular, ¿no? Esta parte de la ley de archivos, que los archivos nada más tengan vigencia hasta un año, que se guarden, que se resguarden, 1 año, 2 años, 5 años, depende de la naturaleza de cada uno de los documentos. Y 2, al momento de actualizar la versión del manual, se coloca de manera numérica. Sí, aquí, por ejemplo, cuando es una primera versión, es 1.0, ¿no? O 2.0. Esa es la manera en cómo se pretende que se registre. Bueno, aquí no lo puse, pero, no, si su versión la titulan 1 o la versión 1.1, o sea, conforme vaya actualizándose, es como van ir denominando la versión. ¿Cómo delimitar? Bueno, espero que con eso quede esta primera pregunta que hace María Isabel Gutiérrez. Ahora, otra de las preguntas, ¿cómo delimitar dónde inicia y dónde termina un procedimiento? ¿Dónde inicia y dónde termina? Por lo general, vaya, una manera de definir dónde inicia y dónde termina es qué se hace, qué servicio se da, ¿no? Si es una actividad de capacitación, si la actividad de capacitación se va a dar desde que recibimos una solicitud de capacitación o desde que se planea o hasta dónde, ¿no? Si esta parte de planeación, en la parte donde lo solicitan o en la parte donde ya se ejecuta. La IAP, ya que con esta lluvia de ideas reúna todas las ideas del procedimiento, dónde inicia y dónde termina, es que lo van a ir definiendo. De preferencia, por eso sí se recomienda que este ejercicio sea en grupo, ¿no? Porque de repente, para mí, donde inicia es aquí, pero puede que desconozca, ¿no? Que tal vez ignore una parte importante, pero que el procedimiento inicie en otro momento. Entonces, llegar a este consenso de ver qué es lo que hacemos, qué es lo que detona esa actividad, entonces tomarlo de base y ir enumerando todas las actividades que me permitan desarrollar esa función y terminar con la última actividad, esta última actividad que ya es cuando cierro esta primera parte, ¿no? Se imparte, en la parte donde ya se imparte o donde se aplica un cuestionario de evaluación o donde se entrega a la persona el formato tal o cuando se canaliza. Eso lo irán ustedes definiendo en este ejercicio donde puedan estar con todo el equipo, ¿no? Todos los involucrados que están en la misma actividad,
porque a veces pasa eso, ¿no? Y es a veces un poco la confusión y bien, en esta actividad como participan 5 personas, pero es un mismo procedimiento, ¿no? No importa que esas 5 personas estén ahí en uno mismo, eso lo irán entonces identificando, porque, por ejemplo, bueno, ya más adelante vamos a ir viendo en el flujo que si bien ese procedimiento puede ser muy largo, pero va por fases, ¿no? O sea, ya al tiempo de que van escribiendo se aclaran las fases en las que van interviniendo. En la parte de la diferencia que hay entre tareas, funciones y actividades. Como decía, la parte de las funciones es lo que pertenece a un área en específica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el área legal o el área de atención psicológica. Esas son las funciones. Las actividades ya es el conjunto, perdón, las funciones es el conjunto de actividades, ¿no? Y las actividades, bueno, ya tienen tareas muy específicas. La tarea es llenar formato tal, ¿no? Entrevistar tal. Pero vaya, eso nos lo va dando la parte más específica. Por ejemplo, bueno, ahorita que estaba pensando, ¿no? En la parte de las actividades, un listado, 10 actividades puede que pertenezcan a una de las funciones que tiene esa área, ¿no? Que, por ejemplo, el área legal, bueno, dar orientación legal, esa es la función del área como tal. Entonces, en esa área se hacen 10 actividades, ¿no? Y esas actividades, bueno, tienen tareas más específicas. La gran duda, a ver, aquí hay otro, la gran duda que le queda al equipo es qué es política, qué procedimiento, qué proceso, etcétera. Luego perdemos tiempo en esas discusiones. Creo que seguir el trabajo en el orden de los documentos que has presentado es un buen camino a intentar otra vez el esfuerzo de documentar. Por ejemplo, este tipo de análisis creo que es una de las cosas de las más ricas, ¿no? De las donde podemos tener conceptos más claros y que nos permiten que ya al identificarlo podamos hacer las otras actividades con más facilidad. Por ejemplo, bueno, en el proceso es esta parte global, ¿no? De todo lo que se hace. Entonces, el procedimiento justo es la que nos da la pauta de segmentar, ¿no? Decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. El proceso es lo macro, el procedimiento va a los segmentos, ¿no? De inicio 1, 2, 3, 4, 5, no sé, todos los pasos que estén. Y, bueno, lo de la política. Las políticas son pautas generales que nos orientan. Por ejemplo, bueno, la política es que las actividades se lleven con enfoque de derechos humanos, ¿no? Esto nos da una pauta muy general de cómo orientar nuestro trabajo. Si bien todos vamos a hacer lo mismo, pero de manera transversal, va a estar el enfoque de derechos humanos en lo que hagamos. Entonces, es como esta parte de la política. Exacto, es muy importante que tengan conocimiento de cada área para poder partir y así ejecutar cada actividad que se realiza. Así es necesario que todos los integrantes del equipo estén en el mismo tenor. Bueno, aquí no lo puse, sí, digo, aquí sí se me pasó no haber puesto un ejemplo de clave del formato. Por ejemplo, bueno, el nombre de los formatos es control de registro de solicitudes y la clave de identificación del formato es FM-01. La clave, ustedes la van enumerando, FM-02, FM-03, de acuerdo a todos los formatos que están identificados en este procedimiento, ¿no? O sea, puede que dejen estos formatos en específico
de este procedimiento, o sea, solamente se usan en este procedimiento. Entonces, para poderlos organizar, o sea, úsenlos en procedimientos. Ay, ¿cómo puede decir? A ver, un ejemplo. Todos los formatos que van a utilizar en este procedimiento, en el procedimiento que tengan, la organización, vaya, el mismo procedimiento les da la pauta de cómo organizarlos. Es el conjunto de formatos que se utilizan para este procedimiento. Entonces, aquí los formatos ustedes pueden jugar con esta parte de las claves de identificación, ¿no? FM o como mejor lo vayan haciendo ustedes, como mejor lo vayan identificando. Dice, otra de los comentarios. Quiere decir que cada una de las áreas tendrían que seleccionar sus actividades que les corresponde y después tener un resultado final. Y como lo mencionaba, apoyarse. Así es, bueno, es muy importante que cada una de las áreas, ¿no? Puedan ir seleccionando estas actividades que hacen. Y las actividades puede que sean dispersas, ¿no? Pero la tarea es que esas actividades, ese conjunto de actividades, lo puedan plasmar en un solo procedimiento. O sea, identificar si hacen las actividades, no, o esta actividad que nada tiene que ver con esta. O sea, es como irlas ordenando. Estas actividades forman parte de este procedimiento. Esta actividad forma parte de este otro procedimiento, ¿no? Estas actividades administrativas forman parte de este procedimiento administrativo en específico. O sea, la tarea es identificar todo lo que hacen para tal fin y, bueno, ya en este análisis es donde se van a ir dando cuenta, ¿no? ¿Qué actividades corresponden a esa función en específica de esa área o qué actividades corresponde es solamente, ¿no? Bueno, cuando no tiene nada que ver con un servicio, dices, pues esta actividad es meramente administrativa y, bueno, voy a titularle tal. Ahora, otra pregunta. ¿Tiene que ser un manual por cada procedimiento o puede ser uno general para varios? Ok, ahorita vamos a esa parte. Es, más bien, puede haber muchos procedimientos, ¿no? Que conformen su manual. El manual, como les decía, es sistemático, es todo el sistema, abarca a toda la IAP, pero es integral. Cada parte, todos los formatos que puedan salir, forman parte del mismo quehacer. Entonces, si bien cada procedimiento se va a registrar en un formato en específico, ¿no? Al final los vamos a poner. Ahorita vamos a esa parte de cómo se, bueno, en esta segunda parte que va de esta actividad de capacitación, vamos a ver cómo se conforma el manual para que quede esto un poco más claro. Y bueno, de manera jerárquica. Sí, exacto, de manera jerárquica es procedimiento, actividad y tarea. Esa es la parte, ¿no? Ahora sí que lo general, conforme va bajando, y la tarea es la mínima expresión de lo que hacen día a día, de lo que hacen. De manera genérica pueden clasificar sus procedimientos por áreas administrativas u operativas, y a su vez por áreas. Cada área con sus procedimientos. Las operativas era lo que les dije al inicio, ¿no? En cuanto a los servicios, y la otra parte de los procedimientos en cuanto a las actividades administrativas, pero eso nos lo va a dar el área. Bueno, aquí si no hay otra pregunta. No, Diana, ya no hay ninguna pregunta. Si quieres, continuamos. Ok. Bueno, esta primera parte de la presentación, esta primera parte era en cuanto a que puedan identificar los procedimientos que tienen, ¿no? Estas actividades, bueno, van a depender de cada IAP. Los procedimientos
recapitulando. Entonces, los procedimientos son en cuanto a las actividades administrativas y en cuanto a los servicios, que es la parte operativa de la fundación, su razón de ser. ¿Cuáles son los apartados básicos del manual de procedimientos? Digo, ya que tenemos nuestros procedimientos, ya que nos dimos a la tarea de identificarlos, esta parte de identificar los procedimientos, es muy necesario que se coordinen todos al interior, que participen, ¿no? Que puedan identificar el que lo hacen, porque ya lo hacen, nada más es cosa de poderlo plasmar. Y ya una vez que lo plasmen, será mucho más fácil aún realizar lo que ya hacen. Esa es la finalidad de hacer este primer ejercicio. Y bueno, ahora estos procedimientos, ¿no?, se tienen que integrar en el manual, ya en su conjunto. Los apartados que se proponen para el manual de procedimientos, como les digo, son los mínimos, ¿no? Puede que revisen otras versiones y hay elementos que sean muy importantes o que le den mayor claridad ya lo que hacen y pueden integrarlos. El apartado es, por un lado, bueno, la portada, el índice, la introducción, el marco normativo, la descripción del o los procedimientos, el diagrama de flujo, el glosario y los anexos. Vamos a ir revisando uno por uno. Aquí, bueno, viene, ¿no? Este es el conjunto de lo que va a formar parte de su manual. Por un lado, la portada, la otra hoja, ¿no?, del índice, la parte de la introducción, el marco normativo, que ahorita vamos a ir revisándolos. Aquí viene la descripción de los procedimientos, que son los procedimientos que ya ustedes seleccionaron, ¿no?, que era lo que se vio en la parte primera de este curso, en cuanto a los procedimientos de servicios y actividades administrativas. Después, el diagrama de flujo, el glosario y los anexos. Esos son los elementos que conforman el manual de procedimientos. Vamos a ir ahora revisando cada uno de ellos para ver qué elementos debe llevar, ¿no? Cuáles son los elementos que se propone y más o menos qué es lo que lleva en cada parte. La portada, más o menos, esos son los elementos que se proponen. El logotipo de la JAP en la parte superior derecha, el logo de la IAP en el extremo superior izquierdo, el título del documento, manual de procedimientos, la denominación completa de la IAP. Aquí es muy importante que el nombre sea como se señala en la escritura pública, que contenga los estatutos sociales vigentes, incluyendo las siglas IAP. Y bueno, aquí en esta parte puede ir el nombre del establecimiento con el que usualmente se conoce. Acá abajo, aquí la fecha de elaboración, ¿no? En mes, año, puede ser día también, 30 de septiembre del 2020. Y las firmas de validación, ya como les había dicho, ¿no?, ya sea también que elaboró, autorizó o elaboró, revisó y autorizó, depende del número de colaboradores que estén en la IAP. Esta es la portada. Ahora vamos con el índice, ¿no? Si bien nuestro manual lleva un encabezado, que pueden ir con fecha, página o versión, como los elementos que revisamos en el primer formato. Es muy importante también que tenga el logo, ¿no? Eso es en todo el manual. Y aquí en el índice, bueno, se señala de forma ordenada los numerales, temas y contenido. Y acá el número de páginas. Esa es la parte del índice, ¿no? Por ejemplo, en donde viene la descripción de los procedimientos, como títulos, subtemas, puede que venga la descripción de los procedimientos, ¿no? Conforme los hayan denominado procedimiento para tal, procedimiento titulado tal, procedimiento tal, que vengan los nombres aquí, que aparezcan en el índice, o bien puede ser así de manera general.
Ahora, en la parte de la introducción, aquí esta es una narrativa que describe los motivos y propósitos que dan origen a la elaboración del manual de procedimientos, así como una explicación de su contenido y estructura para dar un panorama general al lector de sus alcances. Este apartado de la introducción se sugiere redactar ya al final de la elaboración del documento, porque ya es más fácil identificar qué es lo que contiene, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar la introducción de todos los apartados que forman este manual. Después viene la parte del marco normativo. Si esta se refiere a las principales disposiciones aplicables y vigentes que regulan de forma general o específica el servicio asistencial que presta la IAP. Si bien en los procedimientos en el formato anterior ya se enlistaron alguna de la normatividad, aquí viene toda de manera general, ¿no? Ahora sí que, bueno, es llevarnos toda la normatividad que pusimos en cada uno de los procedimientos de manera general en este marco normativo, pero de nuestro manual, ya visto desde el conjunto. Entonces, aquí se van a enlistar toda esta parte del marco normativo que van a guiar el actuar de la IAP. Estos ordenamientos deben presentarse de forma enunciativa, no es necesario que los desarrollen, ¿no? Artículo tal, sino pueden mencionar solamente el nombre de la ley y de acuerdo a esta jerarquía normativa, ¿no? En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En segundo lugar, las convenciones o tratados ratificados por el Estado mexicano, las leyes códigos, los reglamentos, los decretos, los acuerdos, las circulares u oficios, que esto es ¿no? también de manera interna, y los documentos normativos administrativos, que pueden ser manuales, guías o catálogos, ¿no? Por ejemplo, este manual de procedimientos, pues también una de sus bases es el manual de organización, o esta guía también. Y otras disposiciones, ¿no? Ya al interior, ustedes lo que vayan normando, que puede ser el código de ética de la IAP, ¿no? El reglamento de los usuarios, que también sea de la IAP, todos los documentos que tienen de manera interna y que norman el quehacer, la actividad. Bueno, aquí quiero hacer como énfasis, ¿no? Que aquí se van a, bueno, la normatividad que se pone se refiere a las principales disposiciones aplicables y vigentes que regulan de forma general o específica el servicio asistencial que presta la IAP. Por un lado, tenemos el servicio, que era lo que les comentaba, ¿no? Instancias, apoyos económicos, en la parte de salud, los hospitales, la parte de la capacitación, la parte del desarrollo comunitario, la parte de la rehabilitación, ¿no? Ya sea de adicciones en el tema de discapacidad, y el cuidado de animales, ya sea esta parte del servicio en cuanto a adopción de animales o albergue para animales. Va a depender mucho del servicio que se presta y que regula la calidad en la que se da. Y por otro lado tenemos el perfil de la persona usuaria. Esto es muy importante, ¿no? Revisar la normatividad dirigida a personas mayores, a niñas, niños y adolescentes, a personas con discapacidad, a mujeres, de tal manera que esta normatividad le dé el sustento, le dé la legalidad de las acciones que ustedes realizan. Porque ya hacen todas estas acciones, ¿no? Pero si bien el respaldo, la justificación, te la da esta parte normativa. Ahora, el otro apartado era la descripción del o los procedimientos, ¿no? Puede que salgan N número de procedimientos, todo va a depender de la IAP, todo va a depender del servicio que presta, procedimientos en cuanto al servicio, procedimientos administrativos. Ustedes lo van a definir
Entonces pueden enumerar, ¿no? Del 1 al 2, al 3, 4, 5 y todos. Todos los que crean que son sustantivos importantes, ¿no? Que son la parte sustancial del quehacer de la institución. Aquí en la descripción de los procedimientos, bueno, voy a volver a repetir, ¿no? En la parte de la primera parte que vimos, es la narración cronológica y secuencial de cada una de las actividades que se realizan dentro del procedimiento, que era lo que vimos, ¿no? O sea, está nuestro procedimiento y del procedimiento se desglosan todas estas actividades de manera cronológica. Esta es la número 1, esto es la número 2, 3, 4 y secuencial, ¿no? Que vaya una dando lógica a la otra, que dé paso una a una, qué es primero, qué es después. Y la redacción debe ser de manera clara y concisa, ¿no? Siempre preguntándonos a la hora de escribir quién, cómo, dónde, cuándo se realizan estas actividades. Y así que va a ser un procedimiento en cada uno de los formatos. Un procedimiento por formato. Puede que, depende, ¿no? Tengo 3 procedimientos, bueno, pues voy a plasmarlos en 3 formatos. Y era lo que les decía aquí de los servicios y que se los decía al inicio. Los servicios va a depender de lo que la IAP proporcione, si es una estancia, si da apoyos económicos, si en la parte de salud es un hospital, es una clínica, si en la parte de la capacitación, bueno, capacitación para el trabajo, capacitación para la profesionalización, en cuanto a desarrollo comunitario, ¿no? Proyectos comunitarios, proyectos productivos, en cuanto a la parte de educación, la académica, la extraacadémica, que aquí entra, bueno, la académica, pues, la parte de preescolar, primaria, secundaria, y después tenemos esta parte de rehabilitación, ¿no? Puede ser rehabilitación en cuanto a adicciones, en cuanto a discapacidad, en cuanto a habilitación, entrenamiento de perros de asistencia también, fabricación y venta de auxiliares, y la parte de cuidado de animales. Y en las actividades administrativas, pues ya, ¿no? Contratación de personal, integración de expedientes, registro y control de asistencia del personal administrativo, el procedimiento de atención de buzón de quejas y sugerencias, ¿no? El pago de nóminas de personal, esto es por nombrar algunos, que cada una de las IAPs lo va a ir formulando. Y bueno, cada procedimiento tiene un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, que es esta parte que viene dentro del manual, establece la secuencia lógica mediante la cual se desarrolla un procedimiento. Es la representación gráfica que ilustra con símbolos la estructura, las etapas, las actividades, las áreas que intervienen y los documentos que se generan en su desarrollo. El diagrama de flujo permite conocer los pasos de un procedimiento, detectar fallas tales como redundancia de pasos, ineficiencia o malas interpretaciones de las actividades y diagramar el inicio y término del procedimiento, es decir, la secuencia de las actividades, las decisiones que deben tomar y los documentos que se generan. Entonces, nuestro procedimiento lo podemos dividir en 2, que es la parte descriptiva, que es el formato de inicio, desarrollo y cierre, que revisamos en la primera parte de este curso, ¿no? Esa es la primera parte, donde se describe el procedimiento y después viene esta otra parte. El diagrama de flujo es la parte visual. Esta es muy útil, ya que si bien la parte descriptiva nos da la actividad número 1 hasta la actividad número 10, aquí en el diagrama de flujo podemos identificar ya de manera más fácil el inicio del procedimiento hasta el final del procedimiento. Y estas actividades nos la va a ir dando la descripción de actividades que hicimos en su momento, ¿no? Y los responsables. Aquí se ponen los responsables. Ay, perdón. La persona
solicitante, la administración, el patronato, ver en qué momento participan cada una de las personas que están en una misma área, o bien, ¿no? En qué momento las áreas también se pueden cruzar entre un y otro procedimiento. ¿Cómo es que se utilizan cada uno de estos símbolos? Bueno, vamos a revisarlo. El símbolo de las flechitas es la línea de flujo. Esta nos va a dar la dirección de flujo. Es la línea de unión entre actividades, decisiones y documentos. Las líneas conectan una actividad con otra, conectan con la decisión, conectan con el documento, como acá se ve, ¿no? Nos van a ir dando la dirección. Sube, pasa acá, ahora baja acá, conecta acá. El óvalo es el inicio o el fin del procedimiento. Aquí está marcado el óvalo, el inicio y el fin del procedimiento. El rectángulo describe las actividades que se desarrollan en el procedimiento. Aquí está, ¿no? Actividad número 1, actividad número 2, 3, 4, 5, y se ponen en este cuadrito. Es importante decir que el diagrama de flujo, en esta parte donde se van las actividades en cada uno de los cuadritos, debe ir de manera idéntica a como quede en el descriptivo, en esa primera parte donde ya pusieron los verbos en presente, ¿no? Revisa, evalúa, envía, recibe, informa, compra, entrega, integra. La decisión indica toma de decisión, indica los caminos que son alternativos. Por ejemplo, aquí hay una decisión y se identifica con el rombo. Vaya, y aquí viene el sí y el no. Esta decisión, por ejemplo, que está aquí en este diagrama, recae en cuanto al patronato y en cuanto a la administración, ¿no? Entonces, esta decisión la deciden ambos en alguna junta. Entonces, de aquí se decide si sí se da la atención, si no se da la atención, ¿no? También cuando no cumplen con los requisitos, las personas que solicitan tal servicio, pues no se puede brindar la atención. Entonces, vaya, o se les vuelve a mandar que recaben la información, o simplemente se dice, aquí termina, ¿no? No es candidata, pues ya por lo tanto, fin. Y si se revisa y si se aprueba, aquí viene la decisión sí, pues ya pasa a formar parte de las demás etapas. A veces esta parte del flujo le da sentido a la parte descriptiva, porque una y otra se cruzan en el camino. Entonces, puede que les sea más fácil a algunos de manera gráfica identificar ese camino, ¿no? De aquí para acá, de acá para acá, de acá para allá, y ya después lo comprueben con el descriptivo, ¿no? Que les sea más fácil llevarlo del 1, 2, 3 de manera descriptiva, pero acá identifiquen realmente si así sigue el flujo, ¿no? Si efectivamente del paso 1 sigue ese paso número 2 que nosotros tenemos, y así sucesivamente, que vaya bajando. Esa es la finalidad del diagrama de flujo, ¿no? Que a la vista sea muy gráfico el cómo es que se va desarrollando cada actividad. Viene esta parte del documento, se identifica por este símbolo, que es como un cuadro, pero bueno, tiene distinta la base, y se coloca detrás del rectángulo donde está realizando la actividad, si es que esta se origina un documento. Aquí tenemos varias, ¿no? Esta actividad no hay documento, esta actividad sí hay documento. Entonces se identifica en qué actividad se generan ciertos documentos. Aquí se genera 1, aquí se generan 3, ¿no? Igual pueden revisar otros modelos de elaboración de procedimientos, pero esta es la base. Y así se van identificando. Ahora, bueno, varios documentos, se coloca así, si se generan varios documentos, y se coloca detrás del rectángulo.
que era en esta parte donde sí hay varios documentos. El documento controlado generalmente se cita al inicio, a la mitad o al final del procedimiento. El conector de actividad representa una conexión enlace de una actividad con otra. En este caso no hay ninguna actividad, pero ahorita les voy a mostrar otro diagrama de flujo donde sí se utiliza. El conector de página, cuando son procedimientos muy largos, ¿no? Se señala con este símbolo, conector de página. A veces no cabe en una hoja, hay que utilizar otra, o en una sola se pone, ¿no? Esta función que le toca a una área, pero este procedimiento se conecta después con la función que le toca a la otra área, entonces ya hay que ir acomodándolos. Y el documento, y después, para finalizar, este símbolo del triángulo, que es el archivo permanente, es el documento en resguardo por tiempo indefinido. Bueno, y al final, digo, tampoco en este ejemplo tengo este símbolo, ¿no? Porque no lo amerita, no es parte de, pero lo podemos identificar en otros procedimientos. Documento en resguardo por tiempo indefinido puede ser el expediente. Bueno, este es el ejemplo que les puse al inicio, ¿no? Aquí inicia con la persona usuaria, hace contacto con la fundación, entrega solicitud. La administración recibe y solicita documentación. Aquí tenemos un primer documento, después la línea de flujo sigue. Aquí está la otra actividad, recaba la información y se envía a la fundación. Aquí envía sus documentos, sus archivos, la persona regresa a la administración, revisa documentación y pasa al patronato. El patronato, ambos, aquí esta es una actividad que llevan ambos, entonces se encuentra en la cancha de los dos, de la administración y del patronato. Revisan el expediente y lo aprueban. Aquí hay una decisión. Si lo aprueban, si sí lo aprueban, se envía al trabajador social. El administrador va a enviar al trabajador social. Recibe para aplicación de estudio socioeconómico. Aquí la persona usuaria envía y el administrador recibe el resultado del estudio socioeconómico, después informa al patronato que cuentan con la documentación completa, compra las medicinas, entrega medicinas y recaba recibo, integra el expediente. Y ya con la integración del expediente, bueno, aquí me faltó poner, ¿no? También los documentos porque se integran, y el fin. Y acá, si la respuesta es no, simplemente se les informa que no es candidato. Eso lo hace el administrador y ya es fin. Este es otro ejemplo, digo, este es de la Secretaría de Salud, es desde el Manual de Procedimientos del Hospital General Dr. Manuel G. González. Aquí, si bien podemos identificar que hay cuatro grandes áreas, ¿no? La primera, bueno, es el módulo de informes, la preconsulta, la caja y la trabajadora social. Aquí el inicio es en el módulo de informes. Inicia cuando se da orientación al paciente y entrega de ficha para valoración médica, ¿no? Aquí ellos, bueno, hasta lo enumeran, que esta es la actividad número 1 que ya venía en el descriptivo. En el 2 se capturan los datos del paciente y se envía preconsulta. Aquí preconsulta recibe recepción y valoración del paciente, determinando su atención en el hospital. Hay una decisión, procede, si no, remite al paciente a otra institución por no requerir atención médica de segundo nivel. Y si sí, bueno, en la preconsulta autoriza apertura de expediente, indica el servicio al que debe acudir el paciente, da la orientación de los trámites administrativos a seguir y lo envía a caja. Aquí la caja lo recibe, recepción de pago y emisión de recibo correspondiente. Y aquí la trabajadora social hace la recepción del paciente y su documentación. Y aquí aparece este símbolo que conecta con la siguiente hoja, ¿no? Porque quizás este procedimiento es muy largo. Ahora vamos a revisar la segunda parte. Inicia con este símbolo que hace la conexión. Ahora la trabajadora social entrega de formato de protección de datos personales para su requisición,
después elabora el estudio socioeconómico, asigna el nivel y recibe la documentación para anexar al expediente clínico. Después, bueno, lleva a cabo la impresión de carnet y sello con nivel socioeconómico, después entrega de carnet y formato de protección de datos personales al paciente y tramitar. Y con eso se da por terminada este procedimiento, ¿no? Aquí digo, este es un modelo donde sintetiza un procedimiento, pero que pasa por 4 áreas. Entonces, pueden ustedes hacer su diagrama de flujo, ¿no? Si es más gráfico para ustedes, e irlo complementando con la parte descriptiva. Ambos se van complementando y ya se van detectando fallas. Bueno, el flujograma, pues no, este es un modelo, ¿no? Que esté dividido por áreas para que pueda ser más fácil de identificar, pero si no lo hacen, bueno, también está bien, ¿no? De tal manera que se identifiquen solamente todos los pasos, pero es una forma más completa. Eso va a ser a decisión de la IAP, ¿no? Para que puedan identificar en qué momento pasa de un lado a otro. Y ahora bien, esta parte del glosario, esta parte del flujograma, aquí se van a poner todos los flujogramas de todos nuestros procedimientos. Entonces, un procedimiento, un diagrama de flujo, ¿no? El procedimiento 2, el diagrama de flujo del procedimiento 2, y así, por un procedimiento, un diagrama. Ahora la otra parte es el glosario. En el glosario se explican aquellos términos de un léxico especializado propios del ámbito de competencia de la IAP y que resulten de difícil comprensión al lector, además de incluir otros términos administrativos comunes, pero necesarios. Se debe enunciar en orden alfabético. Aquí puse un ejemplo, ¿no? Actividades, enfoque de derechos humanos, evaluación, filosofía institucional. Pueden poner todos los términos que ustedes entiendan. Vaya, hay lenguajes, ¿no? En cada organización y de repente cuando el exterior escucha, pareciera que nosotros a veces damos por hecho que los demás entienden lo que entendemos por tal o cual palabra. Entonces, por ello es muy necesario que en el glosario se vayan desglosando a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otras palabras. Grupos de atención prioritaria. Es un término utilizado recientemente para referirse a los grupos vulnerables. Entonces, hay muchas personas que quizás no conocíamos este término, grupos de atención prioritaria. Entonces, cuando lo escuchamos, o sea, se refiere a los grupos vulnerables en realidad, ¿no? Entonces, es identificar mucho o, por ejemplo, la normatividad nos da ciertas palabras muy técnicas, ¿no? Que incluso, por ejemplo, en las normas, pues vienen identificadas. Entonces, de ahí pueden también sacar ustedes sus términos que van a ir en el glosario de la normatividad que ya hace esta explicación del término, la trasladan a su glosario. Por ejemplo, también el patronato, ¿no? Si nosotros hablamos a una persona que esté fuera de este sector, pues, ¿qué es el patronato? Pues el patronato es esto, tal cual. Y persona usuaria o servicio tal. El siguiente apartado son los anexos. Aquí en los anexos se pondrán todos aquellos formatos que apoyan al desarrollo del procedimiento. El número de ellos dependerá de la naturaleza del mismo. Era lo que decía, ¿no? En la parte de la descripción de los procedimientos, teníamos el control de los formatos, FM-0-01, FM-02, FM-03, y así todos los formatos que se mencionan en nuestros procedimientos van en esta parte de los anexos, ¿no? Aquí vas a poner todos los formatos, y de hecho aquí es donde cobra sentido el denominar un formato de tal manera, porque
va a tener una secuencia lógica. Por ejemplo, en el procedimiento 1, enumeré del formato 1, 2, 3, ¿no? Y el procedimiento 2, tengo el formato 4, 5, 6. En el procedimiento 3 tengo el 7, 8, 9. Entonces, aquí ya vienen de manera corrida todos los formatos y con su nomenclatura para que los puedan identificar. Ahora, ¿cuáles pueden ser anexos? Dijimos, ¿no? Todos los formatos que se utilicen dentro de la descripción del procedimiento, de las actividades. Puede ser una carta descriptiva, la evaluación del proceso del capacitador, una hoja de atención médica, la hoja de egreso, la hoja de requisitos, hoja de solicitud y registro de operación, la hoja de valoración inicial, un informe, la lista de asistencia, un oficio de respuesta, la solicitud de estudios de laboratorio, solicitud de ingreso. Entonces vienen los anexos y 1, 2, 3, 4, todos aquellos formatos que sean de control de la institución. Y bueno, como les había dicho, traté de hacer esto en 5 pasos, pero de repente sí es como muy extenso. Así que el 3 es el más extenso, ponerse a redactar, pero estoy segura que con la práctica, ¿no? De hecho, esta es una habilidad que se adquiere al estar revisando, al estar redactando. Entonces, tengan mucha paciencia al interior, pero sí es necesario que se den este tiempo. Y ahora el paso número 4 es la revisión, verificación y adecuaciones por la IAP. Ya una vez que concluyan el manual de procedimientos, este deberá revisarse por todo el personal que colabora en la IAP. Es muy importante porque, ¿no? Lo que yo puedo imaginar que se hace, quizás no se hace en la realidad, y quien está al frente de ese servicio conoce perfectamente las actividades que desarrolla, de inicio a fin, ¿no? Entonces, quien redacta el manual de procedimientos no es ajeno de sentarse y de revisar con esa persona que hace el trabajo día a día, y entre las dos ir llegando a un consenso de qué es primero, qué es después. Ahora, verificar la información contenida para evitar contradicciones. Aquí lo que se trata, pues, es, que se corrijan las fallas que pueda haber, ¿no? Pero que también se eviten contradicciones. Por ejemplo, puede que hagamos una misma actividad, pero la están duplicando 2 personas, la misma actividad. Entonces, o esa actividad se queda con una persona, o esa actividad se queda con la otra persona, pero justo como para evitar esas contradicciones, ¿no? Y ya lo pueden plasmar en el procedimiento. Y, bueno, hacer todas las adecuaciones correspondientes. Y el paso número 5, y muy importante, es la firma de autorización y notificación a la JAP. La versión final del manual de procedimientos deberá ser firmada por la persona a cargo de la dirección de la IAP y por el presidente del patronato o por quien tenga facultades para representarlo. Y, bueno, preferentemente, ¿no? Que se notifique por escrito a la Junta de Asistencia Privada esta versión final, y así como los cambios que a futuro se realicen en dicho instrumento. Y esto es cómo elaborar el manual de procedimientos, ¿no? Tratando de dejarlo en 5 pasos, pero por último, hay algunas recomendaciones finales que no me gustaría omitir. Es muy importante que ya cuando tengan este manual de procedimientos se difunda y se implemente realmente. Entonces, en este caso, bueno, el patronato es la persona responsable, o bueno, más bien el patronato o la persona responsable de la dirección, o a quien se designe esta función, será el encargado de difundir el manual de procedimientos con todo el personal de la IAP para que lo conozcan y lo implementen. Y, bueno, en caso de que la IAP cuente con más de un establecimiento, que es donde, es un mismo manual de procedimientos, esa es como la importancia, ¿no? Tenemos un manual de procedimientos que nos da la pauta general, pero
podemos tener 2 establecimientos haciendo el mismo servicio y lo vamos a hacer de igual manera. ¿Por qué? Porque tenemos esta base que es el manual de procedimientos. Entonces, yo no me voy a saltar un paso, ¿no? No me voy a saltar el hecho de hacer tal formato y después resguardarlo, y tampoco el otro colaborador del otro establecimiento puede haber error que haga una cosa, o que omita hacer una, o que haga una antes y una después. Entonces, esas es como las ventajas de este manual de procedimientos, ¿no? Que se haga lo mismo por ya sean 2 personas distintas, pero en los 2 establecimientos. Entonces, esas van a ser las facilidades. Y por eso es necesario que se envíe un duplicado a su homólogo, quien a su vez, bueno, deberá resguardarlo y difundirlo. Otra de las recomendaciones es que se resguarde. La persona responsable de la dirección de la IAP guardará y custodiará un ejemplar original firmado, así como un formato digital del citado documento. Ha pasado, ¿no? Así que en caso de robo, extravío, destrucción o mutilación, deberá reponerse dicho original. Por eso, tanto de manera electrónica y de manera física, es necesario que lo resguarden ya una vez que lo han podido elaborar. Y, bueno, otra recomendación es que se actualice. El manual de procedimientos deberá ser revisado y actualizado al menos cada 3 años, o bien cuando las necesidades de la IAP lo amerite. Así que esta parte de la actualización también es importante. Puede ser, ¿no?, que se lleguen 3 años y no ha habido ningún cambio, ¿no? Pero de todos modos, bueno, se sugiere que esté en constante revisión. De hecho, el manual de procedimientos es un documento vivo, ¿no? Tan vivo como es la vida institucional de la IAP. Entonces, por ello, vaya, una persona viva, pues, siempre está cambiando, ¿no? Un día inicias así, pero con el tiempo, bueno, vas mejorando. Entonces, esa es la idea, que el manual de procedimientos sea el reflejo de la IAP en cuanto a lo que hacen, ¿no? Y que pueda quedar plasmado en el documento para que el día que, bueno, ¿no?, mi actividad termine allí en la organización, pues bueno, quien entre sepa cómo hacer las cosas y que no vuelvan a iniciar desde cero. Esa es la base del manual de procedimientos y la importancia. Bueno, pues muchas gracias por su atención. No, traté de hacer como algunas partes más simples, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta. En el chat dice Alma, en tus ejemplos de procedimientos correspondiente a desarrollo comunitario mencionaste proyectos productivos, ¿y cuál fue el otro ejemplo que diste? Proyectos comunitarios, proyectos productivos y, bueno, puede ser comedor. En la parte de desarrollo comunitario, ¿verdad? Sí. Sí, creo que dije esos 2. Proyectos comunitarios, proyectos productivos. Perfecto. José Raúl pregunta, ¿la notificación de la JAP de los manuales es una obligación o es opcional para las instituciones? Pues mira, la verdad, se sugiere que se notifique. O sea, por ejemplo, ahorita retomando como este proceso que hemos hecho en estos últimos meses, ¿no? A partir de la publicación de las guías, estamos divididas por rubros de atención. Está el rubro de personas mayores, niñas, niños y adolescentes, rehabilitación y discapacidad, donantes y prendarias, y se me está olvidando. Y bueno, estamos 6 rubros. Entonces, la manera es que la institución pueda apoyarse del asesor que está en el rubro para que puedan desarrollar este manual, y ya una vez que lo terminen es necesario notificar a la JAP. ¿Esto por qué? Porque, bueno, cuando en algunos casos hemos ido con las instituciones a trabajar el manual de procedimientos, entonces se sugiere que para que nosotros también no demos por cumplido este acuerdo que se acordó en la asesoría, se notifique a la JAP de tal manera que quede por concluida la asesoría.
vaya, y que quede, ¿no? El documento que verifique el cumplimiento de la elaboración de tal. Es por eso la importancia de notificar a la JAP de que efectivamente ya se terminó este manual de procedimientos, ¿no? Una vez que ya se hizo uso de la asesoría por parte de la JAP. Así es, por eso también aprovechamos para hacerles la invitación de agendar una cita, hacer una cita con su asesor para la construcción y actualización de su manual de procedimientos, su asesor de la DPA. Así es. Perfecto. María Isabel pregunta, dice, ¿existe algún programa gratuito para la elaboración de los diagramas de flujo de manera más eficiente? Mira, he visto, pero la verdad desconozco el nombre. Desconozco el nombre de estas herramientas, pero bueno, si me dejas tu correo electrónico, bueno, te hago llegar la información respecto de los programas gratuitos que pueda haber que les puedan ayudar para elaborar los diagramas de flujo. Y pues bueno, recordarles que estamos a su disposición en la dirección de programas asistenciales. Las asesoras que están asignadas a cada uno de los rubros pueden apoyarse con ellas para que puedan iniciar este proceso de elaboración de su manual de procedimientos, ¿no? Digo, y ya que les dé más luz. Así que pueden también acercarse a la ventanilla única en el correo atención@jap.org.mx para solicitar asesoría. Es atención@jap.org.mx. Y ahí escriben su solicitud y bueno, ya nos las harán llegar a cada una de las asesoras para que con mucho gusto nosotros podamos acercarnos y asesorar en este instrumento. Perfecto, ya no hay preguntas. Agradecen mucho, te felicitan también en el chat. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por su tiempo y gracias por darse este espacio. Pues perfecto, con esto cerramos el día de hoy este webinar. Diana, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron y que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos.